Desde el inicio de los tiempos, la muerte de Adán y Eva sigue envuelta en misterio. La Biblia nos habla de su creación, su vida en el Edén y su expulsión, pero revela muy poco sobre el final de sus días. ¿Cómo murieron los primeros seres humanos? ¿Fue una muerte natural y silenciosa o algo más profundo y simbólico? El relato bíblico nos dice que, al comer del fruto prohibido, Adán y Eva se volvieron mortales. Dios declaró: «Eres polvo y al polvo volverás». Génesis 37. Pero esta afirmación plantea preguntas intrigantes. ¿Murieron de vejez como cualquier otro ser humano? ¿Sintieron dolor y sufrimiento antes de partir? ¿O tuvieron una muerte especial distinta de las generaciones que vinieron después? Los textos canónicos no describen el momento exacto en que Adán y Eva dejaron este mundo. Solo sabemos que Adán vivió 930 años. ¿Y Eva? Su tiempo en la tierra es un misterio aún mayor. Algunas tradiciones sugieren que sobrevivió a su esposo, mientras que otras apuntan a que ambos partieron juntos. La falta de detalles sobre sus últimos días ha dado lugar a interpretaciones teológicas y leyendas. Algunas tradiciones judías hablan de un entierro sagrado, mientras que textos apócrifos sugieren que Adán tuvo visiones proféticas antes de morir. Sin embargo, estas historias son controvertidas y han dividido a los estudiosos durante siglos. Pero, antes de intentar resolver este misterio, debemos volver al momento crucial que selló el destino de Adán y Eva: su expulsión del Edén, el punto de inflexión que marcó el inicio de su fin inevitable. El Edén era un paraíso perfecto, donde la muerte no existía. Adán y Eva vivían en comunión directa con Dios, sin dolor, sin miedo, sin el peso del tiempo desgastando sus cuerpos. Pero todo cambió en el instante en que probaron el fruto prohibido. En un solo acto, se condenaron a sí mismos y a toda la humanidad a la mortalidad. Y entonces llegó la sentencia. Fueron expulsados del jardín para nunca más regresar. La Biblia describe este momento como un antes y un después. Ángeles armados con espadas flamígeras comenzaron a custodiar el camino hacia el árbol de la vida, asegurándose de que la pareja caída jamás volviera a tener acceso a él. Sin la protección de la inmortalidad, sus cuerpos comenzaron a sentir los efectos del tiempo, el cansancio, el hambre, el dolor y, finalmente, el envejecimiento. El mundo fuera del Edén era hostil. La tierra, antes fértil y abundante, se había vuelto dura e ingrata. El sudor de Adán se mezclaba con el polvo mientras luchaba por cultivar los campos. Eva, por su parte, experimentó la maldición que Dios había declarado. Sus dolores de parto se multiplicaron y conoció el sufrimiento de la maternidad en su forma más intensa. Los años pasaron. El vigor de la juventud se desvanecía lentamente. Adán y Eva veían cómo las arrugas se marcaban en su piel. Sus cabellos se volvían blancos y su aliento se hacía más corto. Era la primera vez en la historia que un ser humano sentía el beso de la edad. Cada día la promesa de la muerte parecía más real, pero el mayor dolor no vino del desgaste físico, vino de la pérdida de un hijo. El asesinato de Abel a manos de Caín fue un golpe cruel que profundizó aún más su tristeza. Si alguna vez hubo esperanza de redención, parecía haberse desvanecido con el primer crimen de la humanidad. Fue en ese momento cuando Adán y Eva comprendieron que la muerte no era solo un concepto distante, ya estaba entre ellos, y ahora quedaba la pregunta: ¿cuándo los alcanzaría la guadaña del tiempo? La muerte de Abel fue el primer gran luto de la humanidad. Adán y Eva sintieron en carne propia el dolor de perder un hijo y entendieron que la muerte no era solo un destino inevitable.
sino una fuerza cruel que los acechaba. Con Caín exiliado, solo les quedaba reconstruir lo que quedaba de su familia. Entonces nació Set, un nuevo hijo, una nueva esperanza. Eva veía en Set una segunda oportunidad, como si Dios estuviera restaurando lo que el pecado había destruido. El nacimiento de otros hijos y nietos trajo algo de consuelo a la pareja, pero la sombra de la mortalidad seguía acechándolos. Con el paso de los siglos, los descendientes de Adán comenzaron a presenciar su decadencia. El hombre que había sido moldeado por las propias manos de Dios, ahora estaba encorvado por el tiempo. Sus movimientos se volvieron lentos, su voz ya no tenía el mismo vigor y sus ojos cargaban el peso de una historia que nadie jamás olvidaría. Los hijos de Set escuchaban con reverencia las palabras del primer hombre. Les contaba sobre los días en el Edén, sobre la frescura del jardín, sobre la voz de Dios resonando entre los árboles. Pero para sus descendientes, estos relatos eran solo historias de un mundo perdido. Eva, por su parte, se volvía cada vez más silenciosa. El luto por Abel, la culpa por la caída y el peso de la maternidad habían consumido su alma. Sabía que su tiempo también estaba llegando. Con cada año que pasaba, hijos y nietos veían a Adán y Eva volverse más frágiles. Serían los primeros humanos en experimentar el misterio de la muerte. Pero, ¿cómo sucedería? Y sobre todo, ¿quién partiría primero? El tiempo de Adán estaba llegando a su fin. Su cuerpo, antes fuerte y vigoroso, ahora era frágil. Para sus hijos y nietos, él se había convertido en un recordatorio de lo que significaba ser humano. Nacer, vivir y al final, regresar al polvo. En sus últimos días, Adán reunió a sus descendientes. Quería dejar un legado. Su voz, antes llena de autoridad, ahora sonaba cansada, pero aún llevaba un peso innegable. Habló sobre el Edén, sobre los días antes de la caída, sobre cómo era vivir sin dolor, sin miedo, sin el peso de la mortalidad. Pero más que eso, habló del arrepentimiento, de cómo un solo acto de desobediencia lo separó de Dios y condenó a su descendencia al sufrimiento. Miraba a los ojos de cada hijo y nieto y les decía: no cometan el mismo error. Según algunas tradiciones, Adán tuvo una visión antes de morir. Vio el futuro de la humanidad, vio a sus descendientes multiplicarse, vio el bien y el mal esparcirse por la tierra. Y en medio de esa visión habría visto la promesa de redención, alguien que vendría en el futuro para restaurar lo que se había perdido. Eva estaba a su lado, sosteniendo su mano. Lo vio cerrar los ojos, exhalar su último suspiro y regresar al polvo, tal como Dios había dicho. Sus hijos y nietos lamentaron su muerte. Sabían que algo extraordinario había sucedido. El primer hombre creado por Dios, aquel que caminó en el Edén, el padre de toda la humanidad, se había ido. Pero Eva aún estaba allí. Viviría más tiempo. ¿O seguiría a Adán en el mismo viaje? Ahora, todas las miradas se dirigían a ella. ¿Qué sucedería con la primera mujer de la tierra? Adán se había ido. Su cuerpo descansaba bajo la tierra y su nombre resonaba en los labios de sus descendientes. Pero Eva aún estaba allí, sintiendo el peso de la soledad. Por primera vez experimentaba el mundo sin Adán a su lado. Los días que siguieron fueron de silencio. Eva pasaba más tiempo sola, sentada bajo los árboles, observando el atardecer. Tal vez recordaba el Edén, la época en que la muerte era solo una idea lejana. Ahora era una realidad ineludible. Sus hijos y nietos intentaban consolarla, pero había algo en su mirada que mostraba que su alma ya estaba en otro lugar. Sabía que su tiempo también estaba cerca. Entonces, en la quietud de una noche, Eva llamó a Set. Quería hablar por última vez. Con voz temblorosa,
confesó algo que nunca había dicho en voz alta. El peso de la culpa nunca la había abandonado. Desde el día en que mordió el fruto prohibido, llevaba dentro de sí el dolor de haber abierto las puertas de la mortalidad para toda la humanidad. Pero también habló del amor de Dios, que incluso en la caída nunca los abandonó. Habló de la misericordia que había visto a lo largo de su vida, de las bendiciones que aún recibieron fuera del Edén. A la mañana siguiente, Eva no despertó. Su cuerpo yacía inmóvil, descansando junto a la tierra que la había sustentado. Sus descendientes lloraron su muerte, pero también entendieron que ahora Adán y Eva estaban juntos nuevamente, no en el Edén, sino en el misterio del más allá. El primer hombre y la primera mujer habían cumplido su ciclo, pero su legado jamás desaparecería. Adán y Eva se habían ido, pero quedaba una última pregunta. ¿Qué sucedió con sus cuerpos? Sus hijos y nietos se reunieron alrededor de los restos del primer matrimonio de la humanidad. ¿Cómo debían sepultarlos? No había precedentes, ninguna tradición que seguir. Ellos eran los primeros en enfrentar la realidad de la muerte. Algunas tradiciones judías dicen que los descendientes de Set cavaron una tumba profunda y cubrieron los cuerpos con piedras para protegerlos de los elementos y los animales. Otras leyendas sugieren que ángeles descendieron del cielo y llevaron sus cuerpos a un lugar sagrado, oculto para la humanidad. Los escritos apócrifos hablan de un detalle aún más intrigante. Adán habría sido enterrado en el monte Moriah, el mismo lugar donde siglos después Abraham ofrecería a Isaac en sacrificio y donde Jesús sería crucificado. Para muchos estudiosos, esto simboliza la conexión entre la caída del primer hombre y la promesa de redención futura. Pero, con el paso del tiempo, la ubicación real de la tumba de Adán y Eva se perdió. No hay evidencias arqueológicas, ningún vestigio concreto, solo fragmentos de historias transmitidas de generación en generación. Tal vez esta ausencia sea intencional. Quizás sus tumbas nunca estuvieron destinadas a ser encontradas. Lo que quedó de Adán y Eva no está en un lugar físico, sino en la sangre y la memoria de toda la humanidad. El fin de sus cuerpos no significó el fin de su historia. Partieron, pero dejaron algo que jamás podrá ser borrado: el legado de la creación, de la caída y de la esperanza. Pero esta historia aún no ha terminado. ¿Qué nos enseña realmente la muerte de Adán y Eva sobre la humanidad y el futuro de la creación? Adán y Eva se fueron, pero su historia nunca terminó. Fueron los primeros en vivir, los primeros en caer y los primeros en morir. Sus vidas moldearon el destino de la humanidad, y su final nos recuerda algo inevitable: el ciclo de la existencia continúa, pero su muerte fue solo una consecuencia o parte de un plan mayor. Si todo comenzó en el Edén, ¿dónde termina? Si la caída trajo la muerte al mundo, ¿habrá algún día un retorno a la inmortalidad? Esa es la pregunta que atraviesa los siglos. Desde los profetas hasta los teólogos modernos, la muerte de Adán y Eva es un símbolo poderoso. Representa el precio de la desobediencia, pero también la promesa de redención. Muchos creen que su partida no fue un final definitivo, sino el primer paso hacia la restauración de la humanidad. El misterio permanece. Sus tumbas jamás fueron encontradas. Sus últimos momentos nunca fueron registrados con precisión. Tal ve porque su historia no trata sobre un final, sino sobre un ciclo que aún está en marcha. Y ahora queda la pregunta: si Adán y Eva fueron los primeros en caer, ¿quién será el último en levantarse? La respuesta podría estar en el futuro o en el propio corazón de la humanidad.